Quiero invitar a los hermanos a abrir sus Biblias en el libro de Génesis. Capítulo 1. Versículos 26 al 28. Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Y vamos a leer la palabra de Dios. Les invito a ponerse de pie un momentito. Vamos a hacer lectura de ese pasaje. Y hoy vamos a estar hablando de un tema bastante interesante, ¿no? Quizás en algunos casos un tanto discutido, un poco polémico, pero vamos hoy a hablar de este tema. Génesis capítulo 1, versículos 26, dice así: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27, ¿ustedes? Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Hoy vamos a hablar de ese asunto que hemos leído aquí en el libro de Génesis. Estamos hablando en varios temas respecto a la creación general, a la creación de la naturaleza, del espacio, del tiempo mismo, del aire, de todas las cosas que existen hoy, cosas que hace muchos miles de años en el pasado no existían y que por la voluntad de Dios, Dios trajo entonces a la existencia. Hemos hablado en ocasiones pasadas que antes todo lo que vemos hoy era inexistente. Solamente existía o había Dios. Pero un día Dios decidió crear y trajo entonces a la existencia todas las cosas que antes no había. La Biblia dice que Dios creó todas estas cosas de la nada. Y cuando Dios crea entonces todas las cosas, también nos hace aquí entender la palabra de Dios, que Dios crea para vivir en esta tierra que Él creó. Él crea seres vivos, animados e inanimados. Crea toda clase de criaturas, de cosas, y también crea al hombre. Hemos ya hablado anteriormente que a diferencia de los demás seres que Dios creó, aun como las aves de los cielos, aun como los peces del mar, aun como los animales de la tierra y todo lo que existe, el hombre es diferente de todo ello, porque es el único ser que Dios tomó tiempo para formarlo, que Dios tomó tiempo para crearlo, y hemos visto en otras ocasiones ya que fue Dios con sus propias manos que formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida, y a partir de ahí el hombre fue un ser viviente. Pero en Génesis capítulo 1 nos muestra el inicio o el propósito de Dios en crear al hombre, cómo es que Él lo crea. En el capítulo 2 tenemos los detalles de cómo fue esta creación, pero aquí tenemos cómo es que Dios deseó crear al hombre, y es el único ser en toda la creación, aún más allá de los propios seres espirituales, los ángeles, que Dios creó, según dice la palabra de Dios, a su imagen y semejanza. Dios no creó ningún otro ser
con esta capacidad o con este detalle de ser hecho a imagen y semejanza de Dios. Así que nosotros, mis amados hermanos, como criaturas creados por las manos de Dios, podemos decir que somos seres privilegiados por la bendición del Señor. ¿Por qué? Porque somos los únicos creados a imagen y semejanza de Dios. No existen otras cosas que Dios creó que haya creado según su imagen y semejanza. Leemos en el texto bíblico 26. Entonces dijo Dios. Y aquí viene un detalle interesante. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. En el versículo 27 nuevamente dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora, hoy vamos a entrar un poquito en detalle, ¿qué es esta imagen de Dios en el hombre? ¿Qué significa para usted, qué significa para mí la imagen de Dios en el hombre? Cuando dice la palabra que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿qué significa esto? ¿Qué es esta imagen de... Noten una cosa, hermanos, es interesante pensar en eso. ¿Qué es la imagen de Dios en el hombre? ¿Qué es la imagen de Dios en el hombre? No. Estoy haciendo la pregunta así nomás, no es para responder. Lo que vamos a tratar es de entender qué es esto. ¿No? ¿Qué es esta imagen de Dios en el hombre? Entonces vamos a ver hoy algunos aspectos que quizás podamos sacar de las Escrituras para entender un poco qué es esto, porque es un asunto bastante controversial, es un asunto debatido en muchas áreas, porque siempre hay esta cosa que es imagen y semejanza. ¿Es igual imagen y semejanza? ¿Qué diferencia hay entre imagen y semejanza? Noten que son dos cosas, imagen y semejanza. Entonces hoy vamos a tratar de algunos de estos aspectos para tratar de entender qué significa esto. Entonces vamos a analizar algunos de esos aspectos y ojalá el tiempo nos permita hacerlo en el día de hoy, si no tendremos que dejar para la siguiente ocasión. Primer aspecto que vamos a tratar de entender, ¿no? Muchos de esos aspectos son manejados en muchas enseñanzas respecto a esto. Nosotros hoy vamos a tratar de ver algunos de estos que ya son conocidos y algunos que quizás nunca hemos oído de repente, pero vamos a tratar de entenderlo. Primer aspecto, Adán y su esposa, o el hombre en todo caso, ¿no? Porque la vez pasada hemos visto que Adán no era su nombre propio hasta cierto tiempo en que pasó a ser su nombre propio. Adán significaba aquello que era sacado de la tierra, ¿no? Hombre de tierra. Ese es el significado real de la palabra Adán, que viene del hebreo Adamá, ¿no? Y que significa hombre de la tierra. Entonces Adán y su esposa, este es el primer aspecto de lo que estamos tratando de entender, ¿no? Poseían cierto carácter de Dios por ser criaturas aún perfectas. Cuando Dios crea al hombre, hermanos, es un detalle interesante que vamos a ver. Los hombres o el hombre antes del pecado eran seres perfectos, sin defecto, ¿no? Entonces tenían semejanza moral de Dios con su Creador. Eran moralmente semejantes a Dios.
sea, antes del pecado, el hombre y la mujer eran moralmente semejantes a Dios. ¿Qué significa esto? Significa que aquellas cualidades morales que son netas de Dios. Porque recuerden una cosa, mis hermanos, Dios no adquiere nada. Dios no aprende nada. Dios no adquiere ninguna virtud. Todo está en Él completo. Así como hablamos de un Dios justo, Él es justo por naturaleza. Dios no aprende justicia, pero Él nos enseña justicia. Porque Él es justo, Él enseña justicia. Dios no aprende amor, Dios es amor. Entonces, esas características justas, morales, efectivas, naturales de Dios también existían en los primeros padres. Ellos eran personas moralmente rectas. No había defectos morales en las actitudes de los primeros padres, de Adán y de su esposa. Por lo tanto, ellos eran seres moralmente justos, como su Creador. Y vamos a ver algunos textos de la palabra de Dios. Entonces, eran de alguna manera justos, santos, sin defectos morales. Efesios capítulo 4, versículo 24. Vamos a ver qué nos dice ahí la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 24. Ahora sí quiero que me ayuden en la lectura, ¿no? Efesios 4, 24, ¿qué dice ahí? Note una cosa. La Biblia dice que ahora nosotros en Cristo y por medio de Cristo somos nuevas criaturas, una nueva naturaleza, una semejanza a quien es Cristo hoy para nosotros. Esto aboga la razón de que el hombre antes del pecado era un hombre que andaba revestido de Dios. Andaba revestido de Dios. Tanto es que cuando él peca, se da cuenta que estaba desnudo. Eso era un sentido completamente espiritual. La cobertura espiritual que estaba en ellos de parte de Dios fue quitada a causa del pecado. Y ellos se sintieron entonces desnudos. Note que aquí nos dice claramente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces se juzga desde ese punto de vista que Adán y su mujer eran seres completamente exentos de maldad o de pecado. Eran completamente, dignamente, moralmente personas perfectas. En ellos no pensaban, no había la intención del mal, el deseo del mal, del pecado, de cualquier cosa que fuera contraria a la voluntad de Dios. Entonces, se podría decir que en este primer aspecto que estamos tratando, y vamos a seguir un poco más, ellos eran seres moralmente perfectos. Vamos a ver Colosenses capítulo 3, versículo 10. Colosenses capítulo 3. Y versículo 10. Revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dice revestidos de nuevo, el nuevo hombre, la nueva naturaleza, la nueva forma de vida. Aquellos que estamos en Cristo, hermanos, hemos recibido por la gracia del Señor una nueva forma de vivir. ¿No? Una virtud nueva para vivir bajo la cobertura del poder que existe en Dios y que actúa en nosotros.
Y aquí nos dice en esta palabra, ¿no?, de Colosenses capítulo 3, versículo 10 que hemos leído, nos dice claramente: revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó. Entonces, cuando el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, a imagen del que lo creó. Dice, del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, moralmente, Adán y su esposa eran criaturas moralmente rectas, perfectas. Y seguramente con una mente totalmente libre. Liberta totalmente de cualquier condición para pensar el mal. Y si por lo tanto tenían esa naturaleza, eran seres moralmente perfectos, semejantes a Dios. Por eso Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y aquí nos dice el apóstol Pablo, dice claramente: revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó. ¿Quién nos creó? Dios. Entonces nos vamos transformando a la imagen del que nos creó. Y esto ahora estando en Cristo, siendo nuevas criaturas. Aún nosotros hoy no tenemos la misma condición de perfección que tenían Adán y su mujer allá en el Edén. Por lo tanto, ellos eran moralmente seres perfectos. Entonces, con eso ellos tenían una semejanza relacionada a la parte de la creación moral de Dios, ¿no?, en cuanto al amor, la honradez, la dignidad. Es decir, el hacer lo que es correcto, a lo que es perfecto. Pensemos lo siguiente: nosotros hoy amamos, porque dice la Biblia que el amor proviene de Dios. Y hoy nosotros podemos amar a la manera de Dios porque Dios puso de su amor en nosotros. Entonces, antes del pecado, ¿cómo creen que era el hombre en su relacionamiento con Dios? En su amor para con aquellos que estaban incluso a su alrededor. En el caso solamente habían los dos. Pero ¿cómo era su relacionamiento entre ellos? Era un relacionamiento de amor perfecto. Eran seres moralmente honrados. Hoy la honradez es buscada como aguja en pajal, ¿no? Porque son pocos aquellos que son correctamente honrados. Todos tenemos defectos. Entonces, pensemos que estas cosas deberían ser parte constante y reales de nuestra vida porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Es cierto que la entrada del pecado en el mundo destruyó estas cosas en nosotros, que ahora por causa de Cristo son restauradas o deben ser restauradas en nuestra vida. Por eso dice aquí que volvemos a adquirir por medio de Cristo la imagen y semejanza de Dios, que allá en el Edén fue perdida por causa del pecado. Entonces, los seres humanos al principio eran seres perfectos, rectamente, moralmente perfectos, ¿no? La dignidad, la honradez y todas estas cosas eran parte de su vida. No tenían de ese modo una mente inclinada naturalmente a lo malo. Es decir, piensen ustedes, ellos no tenían una mente inclinada a las cosas malas. ¿Cómo ocurrió el pecado? Es una cuestión debatida. Pero ellos eran moralmente correctos, ¿no? O sea, no tenían una mente de este modo inclinada a pensamientos malos y ninguna cosa indigna. Eran básicamente perfectos
en cuanto a diversos aspectos, en el sentido moral, en el sentido espiritual. La Biblia dice que en verdad el hombre fue creado así. Vamos a ver, hermanos, Eclesiastés capítulo 7, versículo 22. Eclesiastés 7, 22. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. 7, 22, ¿no? Sí. A ver si voy a anotar bien aquí porque dice. No es ese texto, me he perdido aquí. 27, perdón, no es el 22, es el 27, he citado mal el texto. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una para hallarlas. Me he equivocado, mis hermanos, discúlpenme, pero... ya, ahora sí he encontrado, perdón, es el 29. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Ajá. Ahora, noten qué dice ese texto. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios respecto a cómo fue hecho el hombre al principio? Dice aquí, mira lo que dice. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Entonces, cuando el hombre fue creado, él fue creado recto, es decir, había rectitud, había perfección en sus acciones. Entonces, en ese aspecto, él era semejante a Dios, pero dice que ellos buscaron muchas ¿qué? Perversidades. Entonces, esta perfección que había de la imagen de Dios en el hombre se fue deteriorando, ¿no? Y el hombre pierde entonces en ese sentido esta condición de tener imagen y semejanza de Dios. En esto incluye también la parte intelectual, la capacidad de pensar, de razonar, de calcular, y etc. Note que en ese entonces Adán era un hombre mentalmente perfecto. Era un hombre que no tenía, digamos así, imperfecciones mentales. Su sabiduría debía ser algo extraordinario. ¿Por qué? Porque en su mente no había nada que pudiera contaminar para que él no pensara correctamente. Note que en el libro de Génesis, capítulo 2, vamos allá al libro de Génesis, capítulo 2. Libro de Génesis, capítulo 2, versículos 19 y 20. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, este es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se dio ayuda idónea para él. Noten lo siguiente, Dios crea toda especie de criaturas, de seres vivos, animales, aves, reptiles, animales del campo, toda especie de animales. Y no es Dios que se encarga de poner el nombre a estos animales. Pero Dios encarga al hombre a que él sea el encargado, valga la redundancia, de poner nombres a todos aquellos animales que él había creado. Así que los detalles, las razones, es que, pienso bien, Adán tenía que pensar efectivamente para poner nombre a cada animal. No sabemos qué nombres Adán allá en un principio puso a los animales. Pero él fue capaz en su mente de calificar cada animal y poner un nombre adecuado a su calificación, a su estilo, a su
condición de cada animal. Así que sí, digo sí, Él puso el nombre león a león, porque yo no sé si puso ese nombre, ¿no? Pero si es que puso león a león es porque Él vio que este animal debería llamarse león por en base a sus cualidades de aquel animal. Así que el elefante se debió llamar elefante porque Él vio que aquel animal tenía cualidades para ser llamado de aquella manera. Entonces, se puede decir que el hombre tenía un intelecto extraordinario. Adán era un hombre supremamente sabio, inteligente. No tenía una inteligencia cualquiera. Entonces, se puede decir, Dios cree y pone en el hombre su propia capacidad de razonar, de pensar, de calcular. Es cierto que la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios es inagotable. Su conocimiento es inagotable. Dios, no repetí esto y repito otra vez, Dios no necesita aprender nada más. Dios ya solo sabe todo. Todos los cálculos matemáticos, todo aquello que el hombre conoce y está por conocer, Dios ya lo sabe de sobra. Así todos los cálculos científicos, ideas, proyectos y todo aquello que el hombre pueda pensar, que puede saber, Dios ya lo conoce de antemano con muchísima anticipación. Así que el hombre era un hombre creado a imagen de Dios y tenía esta habilidad mental de ser un hombre súper inteligente. Entonces podemos decir, esto era una característica que Dios puso en el hombre. Dice, siendo así el hombre, el ser o criatura superior en la línea de la creación. ¿No? En la línea de la creación de Dios, de todas las cosas, quien está en el punto más alto es el hombre. Dios le dio la capacidad de dominar sobre todas las demás criaturas. Vamos ahí en el libro de Génesis, nuevamente, capítulo 1. Recuerden que ahí hemos leído esto. Versículo 26 de 9 dice así: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. No tiene que decir en el versículo 28, y sojuzgadla. Eso significaba que el hombre tenía la habilidad de poder sojuzgar todas las demás cosas bajo su propia autoridad y su dominio. Eso significa que su capacidad mental era entonces muy superior a de todos los demás seres creados. Esto era entonces la imagen de Dios implantada en el ser humano. Entonces, por eso es que el ser humano, aún hoy, esta imagen denigrada existe todavía. El hombre aún piensa, aún razona, aunque distorsionadamente muchas veces, pero el hombre aún tiene la capacidad de ser superior a las demás criaturas, de ejercer dominio sobre la creación, de inventar cosas, de crear cosas. Es el único ser que tiene la capacidad de ir modificando, creando, ingeniando cosas. El hombre no solo es un ser que se mueve por instinto, que a veces se mueve por instinto, porque todos nosotros tenemos instintos naturales. Pero a diferencia de los animales, el ser es un hombre que razona, que piensa, que inventa cosas. Vamos a ver aquí una cosa interesante.
Salmo, entonces, es el único ser que no actúa total o solamente por instinto natural, sino que sabe pensar. Vamos a ver el Salmo 8, versículos 4 al 8. Salmos 8, versículos 4 al 8. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honor. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo que pusiste debajo de sus pies, y ovejas, bueyes y todo ello, y asimismo la belleza del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Entonces, note aquí que aún en nuestros días el hombre sigue siendo un ser intelectualmente superior. Aunque a veces esta intelectualidad, esta capacidad de razonar, de pensar, esté inclinada al mal. Esta sabiduría, por causa de la perversión del pecado, está inclinada al mal. Pero el hombre aún tiene esta capacidad de dominio, de conquista, de invención. Usted puede decir, bueno, los animales hacen cosas que a veces parecen interesantes. ¿Cómo es que las aves hacen sus nidos? ¿Cómo traen sus pajitas y hacen sus nidos y tal y tal? ¿Cuántos han observado ya estas cosas? Pero ¿cuántos han visto un ave con el pasar de los años modificar su nidito? Hacer con 3 pisos, 4 pisos. Hoy hago con este material, mañana hago con aquel. Siempre hacen igualito, ¿no es cierto? Lo que hicieron hace 10 años atrás lo harán de aquí a 20 años en el futuro. Pero cuán diferente es el hombre que ingenia cosas, que sabe construir, que tiene ideas para hacer cosas diferentes. Lo que hizo en el pasado ya no hace igual hoy. Imagínense si el hombre no hubiera ideado modificar los automóviles, por ejemplo, como ejemplo para usar. Hubiéramos vivido desde el tiempo que fue creado hace 100 años atrás y hasta hoy andaríamos con aquellos carros porque el hombre no tendría ingenio para pensar más. Pero ahora vemos carros que funcionan casi solitos, con cosas increíbles, ingenios increíbles. ¿De dónde procede esto? Esa es la capacidad de mentalizar, de idealizar, de proyectar que Dios dio al hombre. ¿De dónde procede la inteligencia? La inteligencia procede de Dios. Entonces, estas son características o aspectos de la imagen de Dios en nosotros. Estos aspectos morales que aún de alguna forma residen en el ser humano, como saber amar, como saber hacer justicia en algunas ocasiones, son aspectos y cualidades que solo encontramos en Dios. En Dios estas cosas son perfectas, pero hay residuos de ellas en nosotros. El hombre puede ser justo, pero también puede ser injusto a causa del pecado. Recuerden que la promesa de la serpiente a la mujer fue: y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Hasta que de entonces el hombre no conocía el mal, solo conocía el bien. Pero ahora la influencia del mal afectó la mente, afectó la imagen de Dios en el hombre. Esta imagen fue distorsionada, ¿no? Fue modificada esta imagen. Entonces, hoy, aunque el hombre ama, a veces su amor es egoísta. El hombre hace justicia, pero a veces con conveniencias. Pero estas características aún existen en nosotros. Y los cristianos deberían estar completamente
renovadas. Hemos leído en este salmo, ¿no es cierto? Que dice aquí, en el versículo 6, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, todo, dice. Solo que el mal, ¿sabe qué es? Es que el hombre mismo, a causa de esta misma sabiduría, esa capacidad, esa inteligencia inmensa, está destruyendo la creación de Dios. Lamentablemente eso está pasando, pero eso significa que el hombre tiene estas habilidades, y estas habilidades en Dios son natas, son verdaderas en Él. Pero nosotros aún tenemos esa semejanza, esta imagen de Dios en nosotros. Entonces, pudiéramos decir, bueno, ese es uno de los aspectos de la imagen de Dios en el hombre, ¿no? Quisiera hablar de uno más y quizás de otro todavía. Vamos a ver el tiempo que nos permite. Voy a saltar algunos aquí. Dice, puede además referirse a existencia interminable. Note una cosa, Dios es un Dios eterno. El hombre no es eterno en el sentido antes y después, pero el hombre después que fue creado pasa a ser un ser eterno. Físicamente morimos, y aunque esto no estaba planeado allá en el principio, el hombre fue creado para vivir para siempre. Y esto va a ser restaurado futuramente cuando el Señor venga y resucite a los muertos. Aquellos que resuciten vivirán eternamente en un cuerpo transformado, en un cuerpo quizás semejante al cuerpo que tenía Adán antes del pecado. Jesús cuando resucita en un cuerpo transformado, glorificado. En un cuerpo exento del poder del pecado actuar en ese cuerpo. Ya no hay dolencia, no hay enfermedad, no hay mal que afecte ese nuevo cuerpo. Y aún este cuerpo va a vivir para siempre, eternamente, restaurado. ¿Pero por qué? Porque el hombre tiene una parte interna, inmaterial, que es indestructible. Y solo Dios posee eternidad. Y es el único que tiene el poder de dar la eternidad a los demás. Y el único ser que le creó a su imagen y semejanza fue al hombre. Los animales, mis hermanos, mueren y ahí quedó su existencia. Ellos no van a ninguna parte, simplemente dejan de existir. Pero nosotros, los seres humanos, aunque físicamente morimos, pero nuestra alma y nuestro espíritu sigue viviendo eternamente junto a Dios o alejado de Dios, pero nunca deja de existir. Y quizás este sea uno de los otros aspectos que Dios puso en nosotros a su imagen y semejanza. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, y vamos a ver ahí. El versículo 46. ¿Qué dice ahí? E irán estos ¿a dónde? Al castigo eterno, eternidad, interminable, lo que nunca tendrá fin. Y después, ¿qué dice? Y los justos a la vida eterna. Eso significa que nuestro ser interno es eterno. Nunca perecerá, nunca exterminará, nunca morirá. Y el único que tiene inmortalidad es Dios. Pero Él ha concedido al ser humano, al poner en nosotros su imagen y semejanza, que nosotros nos hagamos semejantes a Él en ese aspecto.
Aunque físicamente morimos por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, pero espiritualmente el ser interno espiritual es inmortal. Vamos a ver qué dice más la palabra de Dios. Eclesiastés capítulo 3. Y versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ahora piensa usted lo siguiente. No hay persona mentalmente lúcida, correcta, ¿no?, que esté en sus cabales o que no sea influenciada por algún espíritu maligno, que anhele o desee morir por las puras. Porque las personas tratan siempre de mantenerse vivas, a pesar de que estén en un hospital, a pesar de que estén con algún problema, pero ¿por qué? Porque aquí nos dice esta palabra que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Entonces, existe un deseo natural dentro del ser humano de seguir viviendo. Y esto en este aspecto que estamos acá. El hombre busca las formas de encontrar algo que lo haga vivir muchos y muchos años. Y nosotros un día viviremos para siempre, ¿cierto? Pero este es un aspecto que Dios puso en el ser humano. Ese es un aspecto que Dios colocó dentro de cada uno de nosotros. ¿Y de dónde provino? Obviamente provino de Dios. Obviamente provino de Dios. Entonces, en ese aspecto el hombre es un ser que tiene estas cualidades que solo se encuentra en Dios, ¿no? Que solo se encuentra en Dios. Muy bien. Otros aspectos así rápidamente. La Biblia dice allá en el libro de Génesis que Dios dijo así: hagamos al hombre a nuestra imagen. La mayoría de los eruditos, estudiosos de la Biblia, afirman que esta expresión, hagamos al hombre a nuestra imagen, significa que ahí estaba la Trinidad de Dios. Y que nosotros, obviamente, como Dios es un Dios triuno, siendo nosotros creados a imagen y semejanza de Dios, Dios nos hizo seres también triunos. ¿Qué dice la Biblia que somos? Espíritu, alma y cuerpo. La composición total de nosotros es indivisible. Espíritu, alma y cuerpo. Tanto es, hermanos, que aunque hoy muramos y vayamos al Señor en espíritu y alma, va a haber la necesidad de que un día se encuentre nuevamente con el cuerpo y haya una unión eterna. Porque el hombre no puede vivir separadamente de su ser entero. ¿Qué pasa con la muerte? Con la muerte, cuando morimos, el cuerpo se separa del alma y del espíritu. Entonces acontece la muerte, porque ya no pueden estar unidos. Entonces el hombre también es un ser triuno. Dios es triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces podemos decir, son aspectos de la imagen de Dios en el hombre. Antes de hablar de otros, quisiera concluir con este que es muy interesante.
quiero invitarlos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer, el texto hemos leído en Génesis, ¿no? Pero yo quiero invitarlos a 1 de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículos 1 y 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, elegidos según... Leen con detalle eso, porque a veces escapa eso y leen otra cosa que no es, ¿no? Ya, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Muy bien. El punto aquí es este: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Note que además está la Trinidad incluida aquí. La salvación pertenece al Padre, pertenece al Hijo, pertenece al Espíritu Santo. Nadie es salvo con la acción de uno de las personas de la Trinidad. Somos salvos con la acción triuna de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero aquí hay una cosa interesante que dice aquí: elegidos según la presencia de Dios. Parece que saliéramos del tema de hablar de la imagen de Dios, pero no es así. Entonces vamos a hablar ese aspecto. Quizás nosotros hemos hablado hoy de aspectos morales, mentales, intelectuales, espirituales, relacionados con aquello que Dios es. Es cierto que la Biblia dice Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y siendo Dios espíritu, mis hermanos, Él no tiene, digamos así, aquellas composiciones que hacen parte de la naturaleza humana en cuanto a lo físico. Dios no siente dolor. Dios no sangra, porque Dios es espíritu. Dios no se puede ver, porque Él es un ser espiritual. Pero siendo Él un ser espiritual, creó al hombre a su imagen y semejanza. Ahora, yo voy a ser un tanto superficial aquí porque quiero ahondar esto en la próxima clase, por cuestión del tiempo. Pero ese texto nos muestra una cosa. Dice, y quiero aquí hacer hincapié un poquito en esa parte que dice, elegidos según la presencia de Dios. ¿Presencia qué es? El conocimiento anticipado de Dios acerca de nosotros. En Él, nosotros fuimos elegidos en Él antes que nosotros mismos llegáramos a conocernos a nosotros mismos. Antes que tú nacieras, ya estabas en el preconocimiento de Dios que estarías aquí. Amén, gloria a Dios. Esa presencia es el conocimiento anticipado que Dios tiene de las cosas. Gracias. Dios conoce las cosas antes que ellas pudieran haber acontecido o que ellas ya realmente acontecieron. Entonces Dios sabía que tú hoy estarías aquí. Amén, aleluya. No solo en el aspecto de estar sentado aquí, porque ese conocimiento también lo tiene Dios, pero en el aspecto de que Dios sabía que tú un día entenderías su gracia para ser salvo por su gracia y recibirías esta gracia en tu corazón. Ese anticipado conocimiento allá en la eternidad, Dios ya lo sabía. Dios ya lo sabía de antemano. Ahora eso es interesante,
Vamos a ver un texto, si yo lo encuentro aquí, quiero hacer presente ese texto. Esperen un poquito. Efesios capítulo 1. Vamos a entrar más o menos en la misma cosa que habló el apóstol Pedro allá. Y vamos a ver aquí qué nos dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, capítulo 1, versículos 3 al 5. Presten atención. O principalmente versículos 3 y 4. Pero vamos a leer del 3 al 5. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y mira lo que dice el versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Gloria a Dios. No voy a entrar en aspectos aquí, predestinación y cosas por el estilo, no es el tema ahora. Pero lo que quiero decir es que esta elección de Dios para la salvación de la humanidad no se dio después que el hombre pecó. No aconteció, el hombre pecó y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a planear la salvación para el hombre, voy a ver cómo voy a salvar al hombre. Según este pasaje y otros, y aquello que dice Pedro y en otros casos también, nos habla claramente que este proyecto, este plan de la salvación de Dios aconteció antes de la fundación del mundo. Note aquí nuevamente. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de ¿qué? De la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Entonces el plan salvífico de Dios para salvar a la humanidad se dio antes aún que el hombre pecara. Ese anticipado conocimiento de Dios previó que el hombre Adán que él había creado iba a pecar y con eso iba a contagiar toda la humanidad, y al contagiar toda la humanidad nosotros también seríamos afectados por este pecado. Y antes que esto pasara ya en la eternidad, antes de crear todas las cosas, Dios ya proyectó la salvación. Ahora, ¿por qué voy a esto? ¿Y qué tiene que ver eso con imagen y semejanza de Dios? Porque nosotros pensamos a veces en la imagen y semejanza de Dios solamente dentro del aspecto espiritual, pero ¿será que no tiene que ver también con algo relacionado con la naturaleza física? Es un poquito interesante. Les pregunto, ¿cómo es que Jesucristo vino al mundo? ¿Cómo vino al mundo Jesús? Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Eso significa que él era un hombre natural. Que él tenía un cuerpo físico, humano, que él vivió como
hombre en este mundo. La palabra de Dios nos dice que Él se hizo semejante a los hombres. Eso en la próxima clase vamos a ahondar un poquito ahí. Entonces, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14, ¿qué dice ahí? ¿Conocen lo que dice el Evangelio de Juan 1, 14? No. Juan 1, 14. El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo fue hecho carne. Filipenses, vamos a ver aquí Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Vamos a ver qué dice ahí. 7 y 8. Vamos a leer los textos. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, Jesucristo al encarnarse tomó semejanza, forma de hombre. Siendo el Dios, se encarnó y se hizo hombre. Se hizo hombre. Ahora, piensa usted, ¿Dios crea al hombre antes de planear la salvación o después de planear la salvación? No. Presten atención. ¿Dios crea al hombre antes de planear la salvación o después de planear la salvación? Primero planeó la salvación y después creó al hombre, Después porque no sabía. Después. El hombre pecó después. Dios crea al hombre después de planear la salvación. No fue antes de planear la salvación. Así que el pecado del hombre no tomó a Dios de sorpresa y no sabía qué hacer. ¿No? Entonces, Dios crea al hombre antes. No, Dios crea al hombre después de planear la salvación. Presten atención. Entonces, en la mente de Dios, el plan de la salvación estaba establecido de cómo acontecería. Eso podemos leer de repente en la otra clase, en el libro de Hechos, antes que esto aconteciera. ¿Y cómo es que Él planeó salvar al hombre? ¿Cómo es que Él planeó salvar al hombre? ¿A través de quién? Que Él se volviera hombre y que muriera, como dice el apóstol Pablo, muerte de cruz. ¿Cuándo estaba planeado esto? Antes de la fundación del mundo. Entonces, en la mente de Dios estaba planeado que Jesucristo vendría en la forma que vendría antes que Dios creara al hombre. ¿No es cierto? Entonces, cuando crea al hombre, allá en el lugar que le crea al hombre, estaba pensando en qué? Que Jesús iba a venir en la semejanza de aquel hombre. ¿No es que dice la Biblia que Jesucristo es el segundo Adán? Entonces, cuando Dios crea al hombre, Él tiene en mente ¿a quién? A Jesucristo, ¿no es cierto? La imagen y semejanza de Jesucristo que vendría miles y miles de años después. Entonces, aquel proyecto de Dios antes de la fundación del mundo ya estaba fundamentado en la mente de Dios, que Él sería semejante a ¿quién? A Jesucristo. No es que Pablo dijo, nos hizo a la imagen de su Hijo. Recuerden que hemos leído esto. A la imagen de su Hijo. Así que existe un aspecto externo también en la creación. Un aspecto no hecho antes, no hecho después, sino hecho antes en el plan eterno de Dios.
¿no? Pero esto voy a ahondarlo en la próxima clase, por cuestión de tiempo no vamos a seguir ahora, ¿no? Vamos a ahondarnos un poquito en ese aspecto que es un poco más curioso. No podemos decir que todos los demás aspectos son posibles, pero cuando vemos esta perspectiva de la salvación, del plan anticipado de la salvación, entonces podemos darnos cuenta que Dios ya sabía cómo es que Jesucristo vendría al mundo miles de años después. Y Él crea al hombre semejante a aquel que vendría después, con el mismo aspecto físico de aquel que vendría después. Porque si no, ¿cómo es que Dios salvaría al hombre? ¿Por medio de quién? ¿No? Si ese plan le tomara de sorpresa, ahora voy a enviar a Jesucristo igual que al hombre que he creado. Fue al contrario. El hombre fue creado igual al que vendría después. Cuando Dios crea al hombre a la semejanza de aquel que vendría en el futuro, que sería Jesucristo. Por eso el Verbo se hizo carne, se hizo semejante a los hombres. Pero este plan ya estaba hecho antes de la fundación del mundo. Amén. ¿Entendido hasta aquí? No pierdan la próxima clase porque vamos a explicar más detalladamente. Amén. Muy bien. Vamos a quedarnos por aquí.